del corazón amoroso. Así que extienda su mano, le vamos a pedir al Espíritu Santo para que ese corazoncito, esa voz, esa mente se llene de Dios, porque es palabra de Dios que nos viene a decir esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por tu Juan José. Te pedimos que con tu Espíritu Santo, que lo guíes, que lo abraces en tu amor y que venga a hablarnos de lo que tú quieres escuchar. Lo que tú quieres que nosotros escuchemos. Te damos gracias por eso y te pedimos, Señor Jesús, que bendigas a su familia, su ministerio, que le des lo que él necesita para seguir proclamando tu palabra y enseñándonos a amar y bendecir. Toma control de su vida y de su ministerio. Gracias, Señor Jesús. Y a nosotros abre para que nuestro corazón, nuestra mente sea esa tierra fértil en la cual tu palabra venga a crecer y a ser vida. Muy buenos días, mis hermanas. Es una bendición poder compartir con ustedes esta mañana y sobre todo sentir ese gozo que tenemos al Señor, y que sabemos que nuestro gozo solamente depende de Él. Yo quiero antes de iniciar con este tema pedirle a cada uno de ustedes pues, que le dé un abrazo, mucho amor, mucha misericordia a la hermana, al hermano que está cerca de usted. Pues vamos a hablar de la misericordia, reflejemos esa misericordia hoy. Igual a los hermanos que están en su casa, desde la comunidad, les deseamos todo lo mejor, un abrazo con todo el corazón, todas las personas que hoy estamos en este lugar. El tema de hoy, un corazón misericordioso como el corazón de Jesús. Ese es nuestro tema de hoy. Cuando nosotros hablamos o escuchamos oír la palabra misericordia, lo primero que viene a la mente es ¿qué es misericordia? Y tenemos que llegar a la raíz de esa palabra misericordia, a la etimología de la palabra misericordia. Misericordia es una palabra compuesta en el latín que obviamente significa en el castellano dos cosas. Primero, viene de la palabra miseria, que significa necesidad, miseria, opresión. Y comienza el mundial. La misericordia es la necesidad del corazón, la necesidad de un corazón. Y nosotros, cuando mañana vamos a celebrar ya la fiesta, ese corazón de Jesús, pues la iglesia recuerda ese corazón de Jesús que siempre estará latente para toda la humanidad. Nosotros le vemos y vamos de cara a Él. Y entonces, y de repente se nos tiende a olvidar aquella acción de que ¿cuál es la necesidad de Dios? Porque Dios tiene necesidad. ¿Cuál es la necesidad de Dios? Y la necesidad de Dios es amar. ¿Por qué? Porque San Juan dice que Él es amor. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Y entonces la necesidad más grande de Dios es el amar, el darte. Y el Papa Juan Pablo, cuando inauguró la conferencia episcopal allá en la Palestina, decía que el amor es el amor da vida, y resulta que el Padre, amarnos nosotros por medio de Jesucristo, lo ha dado todo. Esa es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios que lo da todo, no se reserva absolutamente nada. Absolutamente nada. Dios no se reservó
nada para Él. Él, su amor a todos sus hijos, a toda la creación, Él lo ha dado todo y lo dio todo. ¿Para qué? San Juan 16, para que todo el que crea en Él no perezca, sin la misericordia, sino que todo tenga. El deseo de Dios es que nosotros tengamos vivir. Deseo de Dios que usted y yo tengamos vida. La necesidad de Dios es que nosotros nos volvamos a Él. Hay un dicho en nuestro medio que dice: amor con amor se paga. Y si Dios nos ama tanto, si Dios es tan bueno con nosotros, ¿qué cree usted que nosotros tenemos que hacer? Amarlo a Él de la misma manera. No hay otra manera de cómo poder expresar. Pero descubramos en el corazón de Jesús esa misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Jesús? La misericordia de Dios es que la gente tenga precisamente esa fuerza, tenga esa vida, y por eso en el corazón de Jesús vamos nosotros a encontrar para todos, vamos a encontrar un corazón abierto. Y lo dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Escuchen lo que dice la palabra: aprendan de mí que soy manso. ¿Y qué es la palabra mansedumbre? Tendríamos que ir también a la raíz de esa palabra, y la mansedumbre es tener un corazón abierto. Muchas veces nosotros decimos manso, es aquella persona que todo le esté tocando, que todo lo haga bien, lo que quiera. Nosotros somos mansos. La mansedumbre, según la expresión bíblica, es precisamente esto. La mansedumbre es tener apertura del corazón. Cuando Jesús dice: aprendan de mí que soy manso, está diciendo: aprendan de mí que mi corazón está abierto para todos. Y por eso vamos a ver en Jesús: el corazón de Jesús está abierto para los pobres, está abierto para los ricos, está abierto para los pecadores, para los santos, está abierto para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los adolescentes, para todo el mundo. En el corazón de Jesús hay cabida para todos, sin exclusividad de nadie. Sí, que el fulano es muy grosero, la fulana es muy grosera, ella lo que merece es irse al infierno. Eso decimos nosotros, faltos de misericordia. Pero en la misericordia de Dios, ¿qué hay? La misericordia de Dios, y desde ese amor que hace Jesús, acoge. Y cuando Él dice: aprendan de mí que soy manso, está diciendo que también usted y yo tenemos que tener un corazón abierto. ¿Para qué? Para todos. Usted se va a dar cuenta que nosotros, empezando por nuestra familia, y en el género humano, nos vamos a encontrar con personas, perdone que vaya a ser tan directo en esta manera de decir, pero hay personas que nos caen bien y personas que nos caen mal. ¿Y a quién es más fácil amar? ¿A quién es más fácil tolerar y comprender y con quién compartir? Y nosotros también. Hay personas a las que les vamos a caer bien, y también a las personas que les vamos a caer. Levanten la mano las que están conscientes de que hay gente a su alrededor que a usted les cae bien, súper bien. Pero también quienes estamos conscientes de que hay personas a las que les caemos mal. ¿Por qué? Porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. ¿Y por qué razón? Mire, todo ser humano tiene su personalidad y todos somos distintos. La manera de pensar es distinta de todos. La manera de comportarse es distinta de todos. La manera de hablar, de opinión es distinta de todos. La manera de comportarse, por ejemplo, hoy que salí a caminar un rato, estaba escuchando Emisoras Unidas, y en Emisoras Unidas estaban entrevistando aquí en Guatemala a la embajadora de México.
y el tema era el mundial. El tema es que ya dentro de una media hora o una hora, creo, dará inicio la inauguración del mundial. Y entonces ese fue el tema. Y la persona que estaba entrevistando a la embajadora decía, es que ahora sí, literalmente México va a ser un lugar que está abierto para todo el mundo. Está abierto para que llegue gente de todos los países, porque como el fútbol llama a eso, ¿verdad? Y entonces decía la pregunta, ¿habrá algún tipo de personas con las que se habrá que tener cierta precaución? Y pues la señora, muy profesional y muy ética para responder, dijo, sí, pues en todos los eventos es de tener precaución, porque no todas las personas, lo dio a entender, van con buenos propósitos a poder vivir, en este caso, la fiesta del fútbol. ¿Me explico? Va, entonces, pero deja entrever que también hay personas que van a molestar, a hacer mal, y a quienes es más fácil comprender y valorizar. La semana pasada, en el estadio de Madrid, en España, se reunieron más de 70,000 personas con la celebración de la visita del Papa León XIV, ¿verdad? Y luego al día siguiente hay un monseñor que se llama José Ignacio Munía, que sacó en sus redes, dice, más de 70,000 personas reunidas en el Bernabéu, y dice, 0 conflictos, 0 detenidos, 0 carros incendiados, y empezó a dar un listado de cosas que muchas veces las aglomeraciones provocan. Y termina él en su mensaje, después de dar sus datos, dice, una gran fiesta, una gran alegría, dice, cantidad de gente, más de 70,000 personas, pero todos como buenos cristianos, no hubo ningún conflicto. Cuando yo leí eso dije, qué bueno, eso quiere decir que ya vamos entendiendo lo que es vivir la misericordia, porque la misericordia nos lleva a eso. La misericordia nos lleva no a hacer el mal, no a hacer el daño. Y por eso dice Jesús, aprendan de mí que soy manso. Y entonces el corazón suyo, mi corazón, tiene que estar abierto. ¿Para quién? A ver, dígalo. Que se escuche. ¿Y quiénes son todos? Piensa en su familia. Todos. ¿Quiénes son todos en su familia? El que le cae bien y el que le cae mal. El que habla más de la cuenta y el que solo critica, y el que solo señala, el que solo anda viendo defectos, el que nunca mira cosas buenas, el que solo abre la boca, como decimos nosotros, solo para lastimar y ofender, y nunca levanta la mano para ser misericordiosa, para atender a los demás. Cuando la palabra dice, aprendan de mí que soy manso, Jesús nos está diciendo que usted y yo también tenemos que ser mansos, es decir, tenemos que ser de corazón abierto, de corazón que también sepa acoger a todos por su manera de ser, que porque el otro es muy bromista, vamos a entenderlo, vamos a aceptarlo, vamos a comprenderlo, que porque el otro es muy molestón, que porque el otro, la otra es muy amargada, que porque el otro es muy estricto, que porque el otro es muy desordenado, es muy pasivo, y el otro todo le gusta para ayer las cosas. Es que, hermano, todos seres humanos somos distintos, y la misericordia de Dios nos lleva a ¿qué? A aceptar, a darle acogida en nuestro interior a todos. Veamos a Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús empezó su ministerio público, empezó toda la labor misionera, él necesitaba obviamente la ayuda de todos, y se hizo un equipo de servidores, se hizo un equipo de ayudantes, que fue de 72 discípulos, los fue depurando y se quedó con 12. Y los 12 fueron los acompañantes que fueron con él y estuvieron con él en todos los momentos más difíciles de la vida, los más emblemáticos y los más dolorosos. Pero ¿cómo era ese grupo de 12 de Jesús?
¿quiénes lo estaban conformando? Había un discípulo que era muy amoroso, había un discípulo que era muy tierno, había un discípulo que era muy llevadero, con todo mundo se llevaba bien. Juan, el evangelista, San Juan. Pero también había otro discípulo que cuando él decía algo se tenía que hacer, que cuando nada le gustaba algo lo decía, como decimos en Guatemala, sin pelos en la lengua, y lo decía directo. Y Jesús le tuvo que aguantar. Y un día hasta se atrevió a decir: no vamos a tal lugar, Señor, ¡ay de ti si vamos! Y Jesús le dice, hasta para corregir, Jesús tuvo misericordia: aléjate de mí, Satanás. Así con cariño: aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos me harían caer. Entonces, aléjate de mí. Pero ya después le levanta el ánimo y dice: bienaventurado sea Simón Pedro, porque estas cosas no te las han revelado la carne, estas cosas te las han revelado el Espíritu, te lo ha revelado mi Padre. Bienaventurado seas. Así que Jesús, cuando se trataba de halagar a alguien, lo hacía. Cuando se trataba de jalarle las orejas a alguien, lo hacía. Cuando se trataba de corregir a alguien, lo hacía. Era Jesús, pero siempre el tema del amor. Por eso dice aquí, me ha gustado esto que dice: he aquí este corazón que tanto ama, ¿para qué? Mire, de Jesús nosotros tenemos que aprender tanto, de esta misericordia, tenemos que aprender tanto. Su santidad el Papa Francisco, en el año 2016, cuando él inauguró, cuando él convocó a la iglesia a celebrar el año jubilar, el año de la misericordia, en la bula de convocatoria para que la iglesia celebráramos ese año de la misericordia, dijo el Papa: Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia del Padre. Escuche cómo es Jesús misericordioso. Dice el Papa: Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, está revelando la misericordia del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos irradiar esa ternura, ese amor, y eso fue lo que mucha gente en el Evangelio, según nos narran los evangelistas, fue precisamente lo que hizo que la gente saliera a buscarlo. Y vamos a ver 3 casos de esa misericordia. Miren, había una mujer que estaba condenada. Los dirigentes de aquel tiempo la sorprendieron en pleno adulterio, en pleno acto, y la tomaron. Y dijeron: vamos a cumplir la ley con ella a como dé lugar. Y ya la llevaban para tal campo, todo el mundo con su piedra, para matarla, porque esa era la ley, que una persona así debía que ser lapidada. Pero la ley decía hombre y mujer, y sin embargo el Evangelio de San Juan solo nos presenta el caso de la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde se habrá quedado el hombre? Y entonces el padre Hugo Estrada, en uno de sus libros, cuando habla acerca de este pasaje, dice: tal vez el señor que estaba con la mujer, tal vez era uno de los que también iba ahí a cumplir la ley. Tal vez era un conocido de todos estos y por eso tuvo cuello y lo dejaron que se fuera. Pero con la mujer no. A la mujer había que apedrear. Entonces la mujer estaba condenada ¿a qué? A morir. Y le dijeron a Jesús la trampa, la falta de misericordia del corazón del ser humano, que de repente encontraron a Jesús y le dijeron: bueno, Señor, esta clase de mujer, según la ley de Moisés, debe de morir apedrada. ¿Tú qué dices? Y lo dice entre paréntesis el texto, dice: y aprovecharon esto para poner a prueba a Jesús. Y escuchen ustedes qué mala intención, porque si Jesús decía sí,
tírenle la piedra. Entonces estaba faltando a la palabra que él estaba viniendo a proclamar. Y si él decía, no la maten, también se metía en un conflicto civil. Si decía, mátenla, también se metía en un conflicto civil, porque la ley romana no permitía de que alguien más tomara esa justicia en sus manos. Y si decía no, estaba faltando a la ley divina, en este caso a la Torá. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, que sabe entender a todos, entendió primero a la mujer, que ahora está siendo vista por todos, que está siendo atacada por todos. Dice, bueno, pero también hay que hacer algo por ella. Pero también hay que entender a estos que vienen desenfrenados y que quieren desatar su furia con ella. También ellos necesitan misericordia, también ellos hay que entenderlos. Entonces, tanto al que quiere agredir como a la persona que va a ser agredida, los dos están necesitados de misericordia. Y miren la misericordia de Jesús. Jesús dice, tranquilamente se sienta y empieza a escribir con el dedo en el suelo. Y de repente les dice Jesús, el que se sienta libre de pecado, arroje la primer piedra. ¿Y qué hicieron? El Evangelio de San Juan es muy enfático cuando dice, empezaron a tirar la piedra, no hacia la mujer, sino ahí donde ellos estaban, soltaron la piedra y se empezaron a retirar, empezando por los más viejos. E insiste el padre Hugo Estrada con este tema, dice, ¿por qué los más viejos? ¿Por qué no los más jóvenes? ¿Por qué fueron los más viejos los que primero se fueron? Porque quizás eran los clientes frecuentes de la mujer. Eso dice el padre. Fueron los que se sintieron más aludidos con la palabra de Jesús. Y la misericordia privó, escuche, la misericordia privó a la gente para que cometieran un pecado grave matando a la mujer. Y la misericordia salvó a la mujer de la furia de esos hombres. Todo mundo necesita misericordia. Dijo el Papa Francisco que el cristiano debe de ser una isla de misericordia en medio de un mar de indiferencia. Escuche estas palabras. El cristiano está llamado, usted y yo estamos llamados a ser pequeñas islas de misericordia. ¿En medio de qué? En medio de un mar de indiferencia, de un mundo indiferente. La Madre Teresa de Calcuta en su tiempo lo había dicho ya, adelantándose a lo que dijo el Papa Francisco, a lo que incluso el Papa Juan Pablo II en su momento en su exhortación apostólica, Dios es rico en misericordia, había anunciado ya, lo había dicho la Madre Teresa, dice, el mundo está muriendo de frío por falta de amor, el mundo está muriendo por la gran indiferencia, porque lo que más se necesita en el mundo el día de hoy es amor. ¿Qué se necesita en el mundo? Corazones misericordiosos, que sepamos amar, que sepamos entender. Y por eso es que el mundo hoy está todo resquebrajado. El Papa León XIV, miren ustedes, tenemos que orar mucho por la vida del Papa, por la misión del Papa. Cómo el Papa, sin miedo y sin temor alguno, se ha venido enfrentando a los grandes líderes del mundo, empezando con el presidente de los Estados Unidos, que no lo ha atacado, al principio no lo atacó directamente, pero la palabra fuerte, la palabra eficaz, la palabra misericordiosa que dice, no más guerra, no más muerte, está muriendo mucha gente inocente, no es necesaria una guerra. Estas palabras se sintieron mucho eco y sintieron como un señalamiento directo en el presidente de los Estados Unidos, que este hombre endiablado no se quedó quieto y empezó a atacar y atacar y atacar hasta llegar a faltarle al respeto al Papa.
al Papa León, tratándolo de una persona ignorante, imagínese usted. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? Porque cuando un corazón es tan indiferente que no le importa el bienestar humano, el bienestar de los demás, viene una palabra de esta magnitud como la que ha lanzado el Papa León, y esa palabra causa su impacto, y entonces ya se siente ese remordimiento, como lo que sucede muchas veces en nuestros templos, cuando los domingos o el día de misa, entre semana, venimos a misa y el sacerdote proclama la palabra, luego nos da una reflexión, la homilía de esa palabra, y no faltará más de alguien que dice: ay, al Padre le vinieron a contar mi vida y por eso lo que el Padre dijo fue por mí. Y eso pasa aquí en la parroquia, en otra parroquia, aquí en Guatemala y en todos los países donde la gente se siente a través de la palabra, se siente confrontada. Y entonces mucha gente dice: mi mamá le dijo, mi tío le dijo, mi abuelo le dijo. Y si hay un familiar que es servidor de la iglesia, lector, ministro del coro, qué sé yo, dice: ese chismosa le fue a contar al padre, y por eso el padre por mí lo dijo, por eso ya no vengo aquí, mejor me voy a la otra parroquia. Pues, haga lo que quiera. Y se va a ir a la otra parroquia, allá lo mismo le van a decir: ay, aquí en Guatemala todo el mundo es chismoso. No es eso. Que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, como dice San Pablo, es una palabra que es como una espada de doble filo que cuando penetra, hiere. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiere? Porque cuando hay herida, porque cuando hay pecado, esa palabra es una palabra misericordiosa que quiere sanar, que quiere liberar. Y entonces estamos en un mundo de indiferencia, dice el Papa Francisco. Estamos en medio de un mundo donde hoy se necesita amor. La Madre Teresa decía: hay miles de millones de seres humanos que todos los días mueren por falta de pan, de hambre. Pero también hay miles de millones, y ella triplifica la cantidad cuando habla de esta cantidad de gente que está sufriendo por falta de amor. Es más la gente que sufre por falta de amor que por falta de pan, que por falta de una tortilla. Es más la cantidad de gente que sufre porque no se siente acogida, no amada, no entendida, no valorizada, que se siente que no vale nada. Estaba hace unos días en un taller con un grupo de señoras de la tercera edad. El tema era: ¿por qué la soledad nos abate en esta etapa de la vida? Y entonces nos metimos a dialogar y con la palabra y todo. Y luego, cuando fue el momento de compartir, el momento de que ellas hablaran, de veras, casos sumamente tristes, dolorosos en la vida de muchas madres, de muchas abuelitas. La madre, la mujer, trabajó fuertemente por sacar a sus hijos adelante, gracias a Dios. Mujeres valientes, mujeres que se esforzaron, mujeres que aguantaron todo con tal de sacar a sus hijos adelante. Aguantaron las inclemencias del tiempo, las exigencias de la vida, trabajando doblemente, trabajando en su trabajo secular que tenían, trabajando en la casa, manteniendo una casa ordenada, limpia, ropa todo ordenado, alimentación todo, aguantando el carácter muchas veces del esposo, y si no, aguantando de que el esposo las abandonó y todo, y sacando a sus hijos adelante. Eso es digno de admirar en una mujer. Y que los hijos se hayan vuelto profesionales, digno de admirar. Pero lo triste es que ya después, cuando los hijos crecen, cuando los hijos empiezan a hacer su vida, empiezan a hacer su familia, se van desentendiendo de la mamá. Y entonces empiezan a irse. ¿Y cómo queda la mamá? Sola. Y entonces el porqué de la soledad
en esta etapa de la vida. Ese era el tema. Y muchas exposiciones que hubo, que porque me siento abandonada por mis hijos, que porque yo me siento una carga por mis hijos, por eso mis hijos ya no me visitan, ya ni mis nietos tampoco me visitan, y no porque no me quieran. Y el triste caso de una señora que me partió el alma, dice que le empezó a decir a los nietos: ¿y ustedes por qué no me vienen a ver? ¿Y ustedes por qué no le dicen a sus papás que los traigan? A mí me hacen falta, yo quiero verlos. Y los nietos le empiezan a decir: ¿y para qué vamos a venir aquí a tu casa, abuelita, si tú no tienes internet en tu casa? Y ella llorando dice: o sea que para que ellos me visiten, tengo que poner internet para que vengan. Y estoy pensando ya en poner internet. Y le dice una señora: no pongas internet. Si tus hijos y tus nietos te quieren visitar, que te visiten por amor a ti, no por el internet, porque si no, vas a caer en lo mismo. Te lo digo por experiencia propia, le dijo el hermano. Van a llegar tus hijos, van a llegar tus nietos: hola abuelita, ¿cómo estás? Y se van a empezar a aislar. Unos en el televisor, otros en la computadora, otros en el celular, otros en el iPad, y lo que menos te van a prestar es atención, y lo único que te van a generar es gasto, porque vas a estar pagando el internet. Y dijo la hermana: es cierto, y con eso que ni me ayudan a veces mis hijos, no pongo internet. Entonces dijo: a mí me ha servido venir esta mañana de taller aquí con ustedes para tomar la decisión de no poner internet. Si me van a venir a visitar, que vengan por mí, no por el internet. Y así podríamos enumerar una serie de cosas. ¿Cómo se le llama esto? A eso se le llama, dice el Papa Francisco, a esto se le llama indiferencia. ¿Y cómo se sale de la indiferencia? De la indiferencia se sale solo con la misericordia. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Tenemos que aprender, mis hermanos, a que el corazón nuestro tiene que ser como el corazón de Jesús. De hecho, yo soy cristiano, usted es cristiana, llevamos el nombre de Cristo, pero tenemos que hacerle honor a ese nombre. Lo dijo Mahatma Gandhi hace años. Lo dijo Mahatma Gandhi, un gran líder hindú en la India, en esta religión hindú. Lo dijo Mahatma Gandhi: Cristo me atrae, admiro a Cristo, pero los cristianos me decepcionan. Los cristianos me decepcionan. Algo similar le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta cuando ella estuvo en una reunión de la ONU, donde le felicitaron por ciertas cosas, y luego los periodistas le dijeron: Madre Teresa, ¿usted cree que el mundo lo que necesita son cristianos como usted, madre, que hagan el bien, que se esmeren por hacer el bien y por llevar paz a todo el mundo? Y la Madre Teresa, con esa docilidad tan grande que ella tenía, decía: no, el mundo ya tiene muchos cristianos. Cristianos hay bastantes. El mundo lo que necesita son Cristos. Hay una gran diferencia entre ser Cristo y ser cristiano. Yo puedo venir a la imagen del Sagrado Corazón y decirle: Sagrado Corazón de Jesús, yo en ti encuentro refugio, tú a mí me acoges tal como soy, tú me das paz. Pero también puede venir una persona conmigo y poder decir, especialmente a mis hijos: papá, yo en usted encuentro paz, usted tiene misericordia de mí, usted me ayuda a levantarme. Lo podría decir. ¿Me explico por qué? Porque yo estoy llamado a irradiar esto que para mí Jesús está irradiando. Yo lo tengo que multiplicar y se lo tengo que dar a los demás.
No se trata solo de venir, sí, te canto, Sagrado Corazón, te traje flores, te vine a declamar un poema, te vine a traer un rosario, hice tal práctica, hice tal sacrificio, sí, todo se vale. Pero el Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, cuando habla acerca de lo referente de los cultos, dice que los cultos no sean estériles, que los frutos tengan frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos tienen que ser dignos de imitar. En tal caso, el Sagrado Corazón de Jesús, si el Sagrado Corazón de Jesús es compasivo, tenemos que ser compasivos. Si es humilde, tenemos que ser humildes. Si irradia amor, tenemos que irradiar amor. ¿A quién? No vayamos a salir nosotros como en el cuento del apóstol Pedro, que en un momento dijo: mira, Señor, te aplaudimos porque el tema del perdón tú te has ganado un 100. Has hablado de que hay que perdonar a todo mundo. Y está bien eso de perdonar al hermano, está bien eso de perdonar al paisano, gente del mismo pueblo, está bien. Pero ya eso de perdonar al pecador, al hereje, a la prostituta, al publicano, ahí sí no, Señor, te estás pasando con esto. Porque Jesús les había dicho: no te digo que solo hay que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. A los discípulos esto les cayó como un gran escándalo. Pero es que la misericordia de Dios no tiene límites. ¿Cuántas veces hay que perdonar a un hijo? ¿Cuántas? 70 veces 7. Pero no le vaya a llevar la cuenta a usted, porque no es matemática esto. Esto de poner en práctica la misericordia no es cuantitativo. Como unas parejas lo creen, ya contaditas te las llevo. Contaditas te las llevo. 7 por 70, ¿cuántas son? 700, ¿qué? No, 490, ¿no? 7 por 7, 49, 490 veces. No vayamos a creer nosotros que eso de perdonarnos son 490 veces, porque así dice la palabra. Hay que perdonar 70 veces 7. Entonces, mijito, contaditas te las llevo. Estuve predicando en unas bodas ahorita. Estuve predicando con una pareja que celebraron 50 años de casados. Interesante. Mi esposa, nos quedamos viendo a ver si llegamos. Digo, primero Dios, llegamos. Y ella, como está enfermita, dice: vos tal vez, pero yo ya no. Y la abrazo y le digo: bien, hombre, vamos a llegar. Y le preguntaron a los señores: ¿han practicado el tema del perdón? Y dijeron ellos: sí. ¿Y a cuántas veces han llegado a perdonarse? Pues relativamente ha sido poco, porque ha sido más el amor que las ofensas. Y alguien les hizo la broma: han llegado al 490. Y dijeron ellos: en 50 años, pues tal vez unas 50 veces, pongamos una por año, dijeron. Pero es que son una pareja de personas muy dignas de imitar, de veras. ¿Quería decir algo, hermana? Muy dignas de imitar. 50 años, que tengan 50 cosas que perdonarse. Se van a morir y no van a llegar al 490. Pero es que la cosa no es cuantitativa. Y si hablamos de cuantitativos, hay personas que tienen 3 años de casados y ya se pasaron. Dicen: no, ya hasta ganancia le estoy dando, ya por 1000 veces le he perdonado el asunto. El asunto no es cuantitativo, es cualitativo, es decir, la calidad del perdón. No importa cuántas veces venga y esté ofendiéndote, esté pecando, esté errando, no importa. Lo que importa es que tienes que tener un corazón misericordioso como el de Jesús. Y 70 veces 7 quiere decir siempre, 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 siempre. Y ahí no entra, en esa palabra siempre, no entra la cantidad. ¿Me explico? No entra cuántas veces tengas que hacerlo, no. La palabra es siempre, 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 siempre. Aún ya lleves 1.000.000, no importa.
Ese es el corazón misericordioso de Jesús. Y entonces todos debemos de ser islas de misericordia, dice el Papa Francisco. Una parroquia tiene que ser isla de la misericordia. Los que trabajamos en la parroquia, desde los párrocos, desde los lectores, los ministros, todo servidor, todo mundo, tenemos que ser esas islas de misericordia, acoger y acoger y acoger a la gente, que se sientan bien. Los grupos tenemos que ser islas de misericordia. Cada servidor, cada cristiano, usted, yo, tenemos que ser islas de misericordia, donde la gente que se está ahogando en su dolor, en su pena, en su tristeza, en su abandono, en su soledad, te ve a ti, ve a la parroquia, ve al grupo, de repente ve a ti, te ve a ti y encuentra esas ganas de respirar vida, de encontrar paz. En ti, en mí, la gente tiene que ver precisamente como esa mano que se tiende para poder decirle: aquí estoy, levántate, voy a orar por ti. Pasé hace unos meses saliendo de una misión allá en Shela, pasé a comprar las benditas checas que mis hijos siempre esperan que traiga. Y la señorita que me atendió, yo llevé mi canasto de pan y le digo: y me da tantos paquetitos de chocolate del que sirven aquí en el restaurante. Y me dice: vaya. Pero la señorita se me quedó viendo con una mirada profunda, una mirada triste. Y yo me le quedé viendo y no sé, sentí una cosa en mi corazón, así como cuando te están metiendo algo. Y a mí, sin pensarlo, esto fue como un impulso, me hizo decirle eso que yo estaba sintiendo: no sé qué esté pasando, no sé qué esté sucediendo, pero Dios le va a dar la fuerza para salir adelante. Y tenía el nombre en su gafete y le digo: Janet, me comprometo a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por usted. Esa muchacha se puso a llorar, cobrándome, y se puso a llorar. Me dice: no sabe cuánto le agradezco sus palabras, pero lo que más agradezco es que vaya a hacer una oración por mí. Y le digo: no sé qué tenga, pero deseo que Dios la saque adelante. Y bueno, recibí mi bolsa y me fui para el carro. Al ratito llegó ella tocando el vidrio. Ay, disculpe, ¿me puede regalar 2 minutos? Y le digo: sí. Me bajé del carro y empezó a platicar. Estoy atravesando una situación difícil. Yo no sé si usted es pastor, es católico, esta cara de pastor me vieron. No sé si usted, y le digo: no, yo soy católico. Por eso le dije que iba a rezar un Ave María por usted. Bueno, no sé quién sea usted, pero mire, le quiero contar así rápidamente lo que me está pasando, para que ese Padre Nuestro vaya con el corazón. No, aunque no lo sepa, vaya con el corazón. Le digo: mire, con mi esposo estamos atravesando una situación difícil. Lo que más me duele es mi niño de 2 años, que está confundido. Yo por él estoy aguantando. No sé qué hacer. Entonces, pídale a Dios para que Dios me dé la luz para saber qué decisión tomar. Le di un abrazo, le digo: así va a ser. Dios le va a dar la decisión de saber qué es lo que tenga que hacer. Le di un abrazo, me subí al carro. Ella entró a seguir sus quehaceres, sin conocerlo. Pero la misericordia de Dios, que se va a mover en ti, que se va a mover en nosotros, indignos hombres y mujeres, indignos siervos y siervas del Señor. En su momento Dios viene, me utiliza como canal de misericordia para hacerle sentir a la otra persona que no
está sola, que no todo está perdido, que hay esperanza, que hay alguien que nos conoce, que hay alguien al que mi vida, tu problema, tu enfermedad, tu pena, tu angustia no le es ajena, porque Él te conoce. Tu hijo, tu hija, ni siquiera sabe si comiste o no comiste, si tomaste o no tomaste la medicina. Tu esposo nunca se enteró, nunca sabe de los dolores, de las situaciones difíciles en las que tú estás atravesando. Pero hay alguien que sí lo sabe. Porque el Sagrado Corazón de Jesús, todos tenemos acceso, porque Él nos acoge, porque Él nos ama. Yo no sé por qué a veces la gente, bueno, sí lo sé, porque a veces psicológicamente se aturden tanto, se deprimen tanto, se meten tanto en su problema, en su mente se nubla. La depresión es tan grande que les ciega todo y les roba la esperanza, les roba la ilusión de la vida, y por eso hay quienes se quitan la vida, se tiran de un puente, se tiran a un carro para que les pase encima, se toman algo para quitarse la vida. Psicológicamente se entiende el asunto, pero cristianamente no debería de entenderse de esa manera, porque eso tiene explicación. La gente se deprime, sufre más de la cuenta, la gente vive ahondada más en su tristeza, en su soledad, porque no sabe reconocer que hay alguien que verdaderamente está contigo las 24 horas del día. La familia donde yo trabajo, la hermana es una hermana predicadora también, y un día, escuchando su testimonio, ella decía que ella tomó la decisión de levantarse y de levantar su dignidad y de salir de la depresión cuando escuchó la frase: nadie está verdaderamente solo, nadie está verdaderamente solo cuando se sabe reconocer acompañado de Jesús. Esa frase dice que a ella la empezó a levantar y la libró Dios incluso hasta de la muerte. Aún está siendo una mujer desahuciada por los médicos, y Dios no solo la sanó interiormente, emocionalmente, no solo la sanó así, sino hasta físicamente la sanó. Cuando hizo suya la misericordia de Dios, cuando hizo suya precisamente el acompañamiento de Jesús. El Santo Padre Pío de Pietrelcina, él decía lo siguiente: decía él que el Sagrado Corazón de Jesús transforme cada vez más tu corazón hasta que sea perfecto y digno de él. Hace 4 años a mi esposa le dio un derrame, y según el diagnóstico fue un infarto cerebral, porque hubo infarto y el derrame, y ella se quedó muy mal. 31 de mayo de ese año yo le digo: mira, mañana empieza el mes del Sagrado Corazón de Jesús, consagrémonos al Sagrado Corazón, yo te voy a consagrar al Sagrado Corazón. Y en las oraciones de todos los días vamos a acompañar esta devoción. Y ella dijo así, como al día 12, ella empezó a soltar más su lengua y empezó a hablar más. Ya como el día 17, yo llego a la casa en la tarde y sale mi nieta corriendo: abuelo, te tenemos una sorpresa. Vení, cerrá los ojos. Y yo dije: ¿qué sorpresa me tendrá? Y la sorpresa era de que mi esposa andaba en el corredor de la casa, pero ya caminando sola, porque se había quedado ella inmóvil de su pierna y todo. Y se levantó, gracias a Dios. El año pasado otra vez le volvieron, en 11 días le dieron 3 derrames. Y ahorita sí está bastante delicada. Pero ahorita el 3 de junio, me dice ella: ya estamos en junio, hoy no vamos a hacer la devoción al Sagrado Corazón. Y le digo: sí, yo lo he estado haciendo. Lo que pasa es que cuando yo he venido,
tú ya estás durmiendo, pero yo lo he estado haciendo, te he consagrado al Sagrado Corazón. Y me dice ella, pero yo también quiero hacerlo, hagámoslo pues. Intentamos hacerlo, no es que lo intente hacer, lo hacemos. Ella intenta, porque en pleno rezo, ella se queda dormida, pero por el daño que ella tiene en su cerebro. Pero está eso, y está ella con esto en la mente: el Sagrado Corazón me va a ayudar, el Sagrado Corazón me va a ayudar. Y qué bonito que en medio de todas las circunstancias duras y difíciles que nos puedan suceder, encontrar una solución en Jesús es lo más importante. Quiero terminar con esta frase de Santa Margarita María Alacoque, que es la santa a la que el Señor precisamente escogió para divulgar esta devoción sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y a través de esta oración y de esta experiencia de Santa Margarita María Alacoque, vamos nosotros a entrar en este momento de oración. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Dice Santa Margarita María Alacoque: oh corazón de amor, en ti pienso y en ti pongo toda mi confianza. Mis temores y mis debilidades y fracasos los pongo en ti, pero también pongo en ti mi esperanza, en tu divinidad y en tu bondad. Una oración que para nosotros nos debe de hacer reposar y de abandonarnos verdaderamente en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hago la pregunta antes de iniciar con la oración: ¿quiénes necesitamos de la misericordia de Jesús? ¿La necesita? ¿Y quién necesita dar misericordia a los demás? El mejor regalo que podemos darle a un ser humano en esta vida es la misericordia. Eso me dijo mi mamá antes de fallecer: Chato, te agradezco que nunca te afanaste el día de la madre, el día de mi cumpleaños, darme un regalo. Vos me diste regalos los ratos que vos quisiste, pero para esas fechas siempre viniste, me diste un abrazo, un beso y me hiciste sentir lo que soy para ti. Y me quedó esto: el verdadero y el mejor regalo que se le puede dar a otra persona no está en un objeto de valor que se puede necesitar, obviamente se necesita, pero lo que perdura para la vida es cuánto le amas, cuánto le entiendes, cuánto le acoges, y esto solo se entiende desde la persona de Jesús. Infinitamente sea alabado, Sagrado Corazón de Jesús. Cierra tus ojos y habla con Jesús. Señor, tú eres el Dios de la vida, tú eres Jesús, mi huésped, tú eres Jesús, mi abrigo, tú eres Jesús, mi esperanza, mi refugio, tú eres Jesús, el que me dices ven, el que me ve con tanta ternura, el que conoce mi tristeza, mi agobio, mi enfermedad, mi soledad, el que conoce mi pena. Tú eres el que conoces la historia de mi vida. Tú sabes de mis sueños frustrados. Tú sabes de por qué yo me siento fracasado, fracasada. Tú sabes por qué no me he sentido un hombre libre, una mujer libre. Por qué mi matrimonio, Señor, ha venido decayendo. Por qué mi familia se ha venido dispersando. Tú lo sabes. Tú sabes por qué la hermana, Señor, se siente tan triste, tan sola, tan abandonada, después de haberlo dado todo, hasta de haber dejado de comprar para ella, de comer ella, de disfrutar ella, y lo dio todo por amor a sus hijos. Y ahora, ¿por qué? El por qué tanta soledad, tanta frustración, tantos días sin platicar, sin escuchar voces familiares, sin saber de que nadie se interesa por mí.
Muchas veces, Señor, en mi casa, en mis paredes, yo me puedo sentir solo y abatido, en medio de una enfermedad, postrado en la cama, sin que a veces una llamada telefónica entre, y si entra es de cuestión de segundos, porque la gente solo quiere saber si estoy bien, pero no le interesa saber cómo estoy. Pero tú, Jesús, tú eres vida, y para ti yo soy importante, para ti yo soy valioso, para ti, en medio de mis problemas, de mis pecados, de mi sufrimiento, en medio de mis maldades, en medio de mi enojo y en medio de mis debilidades y en medio de tanta imperfección, para ti yo soy importante, Jesús. Levanta tus manos a Jesús y dile: Señor, gracias por amarme, por aceptarme tal como soy. Gracias por mirarme con bondad, por mirarme con misericordia. Gracias, Jesús, porque a mí nunca me dejas solo. Dice tu palabra: me faltará mamá, papá, tío, abuela, hijo, esposo, esposa, faltará, me abandonarán incluso, pero tú no, tú eres fiel y tú estarás siempre conmigo, Señor. Él está aquí contigo, está conmigo, está para nosotros. Él está aquí para nosotros. Abre tu corazón y vas a abandonar tus palabras, tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Lo vas a abandonar en la presencia de Jesús. El más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Se me hiciste mi fiel compañero en el valle de llanto y dolor. Ser mi hermano y amigo sincero, y más puro ideal de mi amor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Dice Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, que nada te inquiete, que la paciencia todo lo alcanza, y quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Dile a Jesús esta mañana: Sagrado Corazón, solo tú me bastas, solo tú conoces verdaderamente todas mis necesidades, solo tú sabes verdaderamente lo que pasa en mí, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, solo tú lo sabes, y me interesa eso, Señor. He querido saber que mi familia sepa lo que me está pasando, pero muchos han estado indiferentes ante esto, Señor, y me he enojado más cuando a veces intento yo platicarles, intento decirles de mi vida, y pareciera que no tienen tiempo, pareciera que no quieren escuchar. Me enojo más. Entonces confío en ti, Señor. Sagrado Corazón, yo confío en ti. Pero, Señor, en medio de este mundo de indiferencia del que nos habla el Papa Francisco, tú nos llamas también a que no nos quedemos en esa indiferencia, sino que tenemos que ser reflejo de esa misericordia. Y al beber de tu misericordia, al beber de tu paz, de tu amor y de tu bienestar,
déjanos darle a los demás. Déjanos darle, Señor, que tu palabra dice que hay más alegría en dar que en recibir, y la misericordia es dar sin esperar si lo merece o no lo merece, saber si la otra persona merece que yo le acoja, que yo sea bueno con ella para darle. La misericordia me lleva a amar y a dar sin ver quién sea, tan solamente detectar esa necesidad. Haz mi corazón semejante al tuyo, Señor. Sagrado corazón de Jesús, haz que mi corazón sea semejante al tuyo, que sea un corazón misericordioso, y no pagar de la misma manera a mi entorno, a los que me tratan mal, a los que son indiferentes conmigo, no, sino devolver un bien aún por el mal recibido, Señor. Yo quiero pedirte, bendito Jesús, que derrames tu misericordia sobre mí siempre, a manera de que nosotros siempre podamos dar misericordia a los demás. Te lo pedimos por el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Dígale al hermano, a la hermana que está a su lado, que tenemos que ser islas de misericordia. Islas de misericordia tenemos que ser.